Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Qué lindo es el Señor. Fíjense, la unidad de la iglesia comienza en Dios y es un proyecto de Dios y es el deseo de Dios en su corazón. Esto no es algo que después apareció, como que dice, vamos a innovar algo, vamos a cambiar algo, vamos a hacer que la iglesia se una. No, esto antes que la iglesia surgiera, Jesucristo oró a su Padre con el corazón y le dijo, Señor, que ellos sean uno en amor, que ellos sean uno en esa confraternidad como la que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos una unión perfecta. Yo quiero que ellos, lo que tú me diste, que son tuyos también, porque todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Yo quiero que ellos sean uno conmigo y contigo, yo en ti, ellos en mí, nosotros en ti y tú en nosotros. ¡Wow! Unidad. Unidad quiere decir una sola entidad. Uno solo. La unidad implica que no haya rivalidad, que no haya contiendas, que no haya intereses personales por encima del interés general, que es el interés del crecimiento de la obra de Dios. Amén. Importantísimo. Entonces, la unidad de la iglesia es un proyecto de Dios, es un deseo de Dios. La palabra de Dios dice en San Juan 17, 20 al 23, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hablando de los discípulos y de los que iban a creer, que somos nosotros. Amén. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿En? Unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me amaste a mí. La unidad de la iglesia viene del corazón de Dios. La unidad de la iglesia, que tengamos un mismo sentir, como dice Pablo. Pensemos en lo mismo, en servir a Dios por amor, en amar al prójimo, por amor solamente. Amén. Gloria a Dios. En la oración del Señor por nosotros, su deseo o petición al Padre es que seamos uno como el Padre y el Hijo son uno. Aquí vemos el propósito para la iglesia revelado. El propósito de Dios para su cuerpo revelado. Jesús pide una unidad no solo en el cuerpo, que es la iglesia, sino
más profunda, una unidad espiritual entre la divinidad y nosotros, su pueblo, basado en amor, en el amor que Dios ha mostrado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Así como el Padre me ha amado, yo os he amado. El Señor nos ama de tal manera que quiere ser uno con nosotros. Quiere que nosotros tengamos la mente de Cristo. Por eso Dios nos dio la mente de Cristo. Quiere que nosotros seamos santos como Dios es santo. Quiere que nosotros permanezcamos en la vid, porque Él es la vid. Yo quiero que ustedes permanezcan en la vid. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, tendréis muchos frutos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de la vocación de los llamados. Porque Pablo está hablando desde la cárcel y le dice, yo soy preso por el Señor. Dice, Pablo ruega desde su prisión a los hermanos efesios o en Éfeso y a nosotros hoy en día como lectores que vivamos, que andemos, que caminemos como es digno del llamado, como es digno de nuestra vocación. La palabra vocación, y yo busqué aquí en el diccionario griego, dice kleseos, que quiere decir llamado, ¿ok? El llamado eficaz y divino a nuestras vidas. Que nosotros andemos como es digno del llamado divino que Dios nos ha dado, con el que Dios nos ha llamado. Fíjese que andemos como es digno, y no se para ahí, sino que nos dice cómo es que se debe andar. El hermano Pablo escribió acerca de esto en Efesios, escribió en Romanos capítulo 12 y también en Primera de Corintios capítulo 12. Para él era algo importante, para él era algo que no se podía escapar de decirle a los hermanos que vivamos como es digno del Señor. Amén. Uno de los versículos que yo me aprendí cuando estaba joven es como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, vestidos como siervos de Dios. Amén. Entonces, una de las formas que él expresa aquí, después de eso es, dice, escucha la palabra. Yo pues, los versos 1 al 3, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mejor dicho, como es digno del llamado o del llamamiento divino con que fuisteis llamados. ¿Ok? Con toda humildad. Diga conmigo, humildad. Y mansedumbre. ¿Ok? Con toda humildad y mansedumbre. Con paciencia. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. La unidad del cuerpo de Cristo requiere de nosotros cualidades. Amén. Requiere de nosotros características que van a mantener el vínculo de la paz. Amén. Van a mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Una de ellas es la primera, humildad. No seamos vanagloriosos. No pensemos de nosotros más alto de lo que debemos pensar.
sino que pensemos con cordura, o mejor dicho, al nivel que estamos. En inglés sería decir, you have to be humble, and you have to be down to earth, you know. Tienes que estar en la tierra, tus pies. Tú no puedes estar pensando que tú eres más que nadie. Amén. Amén. Entonces, nuestra vocación es vivir para la unidad en humildad, mansedumbre y soportando unos a otros con paciencia. Esto es parte clave de la vida práctica cristiana para la unidad del cuerpo de Cristo. Que nosotros podamos soportarnos unos a otros. Porque ninguno somos iguales. Ni siquiera los que viven en mi casa son iguales que yo. Todos somos diferentes. Amén. Y tenemos que soportarnos. En el hogar no hay de otra. Amén. You have no choice at home. But you have no choice in the church either. Because if you want to be at peace and keep the peace and the unity of the church, you have to stand trials with other people. ¿Okay? Tenemos que soportarnos unos a otros en la casa y también en la iglesia. Amén. Porque no somos iguales. Hay cualidades que deben caracterizar a los llamados por Dios. Y aquí el apóstol anuncia algunas de ellas. La humildad, la mansedumbre, la paciencia, soportándonos unos a otros en amor, solícitos, diligentes, amén, en guardar la unidad del Espíritu en amor, en el vínculo de la paz. Romanos capítulo 12, verso 3 dice, teniendo un concepto humilde de sí mismos. Un concepto humilde. Que usted no esté pensando, como les dije anteriormente, que somos mayores que los demás. De lo contrario, el Señor nos dice que pensemos en los demás como superiores a nosotros. Amén. ¿Qué es lo que sucede cuando usted piensa en una persona que es superior a usted? Usted no le falta el respeto. Usted no lo menosprecia. Usted lo trata con decencia y usted lo trata como es. Aquí no estamos diciendo que los demás sean superiores que nosotros, sino que los tratemos como si ellos lo fueran. ¿Para qué? Para que haya esa paz, ese vínculo. La palabra dice también que en cuanto dependa de nosotros, ¿ok? Si es posible, estemos en paz con todos. Amén. Gloria a Dios. Se lo voy a recalcar más luego. Dice la palabra del Señor en Romanos 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno, por la gracia que es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Cada uno en su lugar, cada uno de nosotros sabemos lo que Dios nos ha dado. Seamos prudentes y mantengamos el vínculo de la paz. ¿De qué estamos hablando hoy? La unidad de la iglesia de Jesucristo. De la unidad de la iglesia de Jesucristo. Es el deseo de Dios. Y debe ser nuestro deseo también. ¿Qué ustedes creen? Amén. 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 Debemos tener el sentir de nuestro Señor. Y debemos querer ser como nuestro Señor. Nuestro Señor tiene un anhelo ferviente de que nosotros seamos uno. Que tengamos un corazón unido. Un corazón también sufriente. Long suffering for one another. Que cuando uno esté herido, nosotros lloremos con los que lloran y riamos con los que se ríen. Amén.
Cantemos cuando hay que cantar y oremos cuando hay que orar. Bendito tu nombre. Tenemos un núcleo de unidad. Ustedes saben que, déjenme darle lo que tengo aquí para ustedes. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Nosotros tenemos un núcleo de unidad increíblemente fuerte. Imagínense la unidad que hay en una escuela donde tienen un solo profesor. Unidad, usted tiene que pensar en forma de pensar, en forma de actuar, en el propósito que usted quiere hacer o el proyecto. Si usted tiene un solo profesor, pues todos van a tener la misma educación, ¿verdad? Eso es unidad. Entonces, imagínense, muchos de nosotros nos relacionamos con los demás porque tienen algunas cosas triviales. ¿Qué es esta palabra triviales? Trivial quiere decir que no es algo tan importante, es algo como un juego. Me gusta... Yo ni sé los nombres de los juegos, pero me gusta el jueguito ese de matar a mucha gente de la guerra. ¿Cómo es que se llama, Raquel? Tú lo sabes. Call of Duty. Okay. Fortnite. Ay, ay, ay. Pero, ¿qué sucede? Cuando a alguien le gusta ese juego, nosotros nos relacionamos con esa persona porque tiene el mismo interés que nosotros y nos sentimos compenetrados, ¿verdad? Nos sentimos unidos por algo en común, pero es algo trivial, un juego. A veces es un hobby. Me gusta ir al gimnasio y encuentro allí mucha gente que le gusta ir al gimnasio y en el gimnasio yo se me hace fácil hablar con mis amigos. Es fácil relacionarme con ellos porque ellos tienen algo en común conmigo, pero después que nos vamos del gimnasio no hay nada más en común. Después que termina el juego no hay nada más en común. E inclusive no son del mismo lugar, no tienen los mismos padres, no tienen la misma cultura, pero hay cosas que nos relacionan con otros y nos gusta, pero nosotros tenemos un núcleo de unidad que es incomparable con ningún otro núcleo que pueda haber en el mundo. Se lo voy a repetir. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. ¿Usted sabe lo que eso significa? Yo pensé en algo así, mire. Con un dedo. Todavía no se puede. 2 dedos no pueden. Ya, casi. 3 tampoco. Pero sabe que mi muñeca está sufriendo porque estoy haciendo mucha fuerza, pero no puedo con una mano. Denme un permisito. Vamos a arreglar este asunto aquí mismo. Voy a poner acá. Un cuerpo en Cristo. Cuando el cuerpo trabaja unido, las cosas difíciles se hacen más fáciles. Amén. Amén. La unidad del cuerpo de Cristo es importantísimo, pero estamos hablando del núcleo que tenemos. Somos un cuerpo. Este dedo no le puede decir a este dedo, y cuidado, déjeme guardar a uno, porque ya se hacen algunas señales raras con los dedos. El dedo no puede decirle a este dedo que ese dedo no es importante porque es muy pequeño y además, ¿para qué lo necesito, verdad? No lo puede hacer. La pierna derecha no le puede decir a la izquierda, quítate de ahí que yo voy para adelante. ¿Verdad que no?
El brazo izquierdo no le puede decir al derecho, no te necesito. Los ojos no pueden decir, yo soy lo más importante del cuerpo, porque sin la cara, ¿dónde iría el pobre hombre? Los cabellos no son tan importantes. Pero me gustaría tenerlo. A los que lo tienen, que Dios se lo bendiga. Es interesante que nuestro cuerpo nos da a entender la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de su iglesia. Amén. Somos un cuerpo. Tenemos el mismo espíritu. Aquellos que han sido llamados con ese llamamiento divino han sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Tenemos un espíritu, tenemos una esperanza, tenemos un Señor, tenemos una misma fe. No estamos aquí creyendo en Buda, Iscariote y en Mahoma de Bethsaida, ¿verdad? No estamos creyendo en todos los dioses que aparecen. Tenemos una misma fe, tenemos una misma creencia en el Dios Todopoderoso, tenemos una unidad de fe, tenemos una unidad también en el bautismo. Algunos creen que el bautismo es solamente en el Espíritu Santo, otros creen que el bautismo es en agua, pero déjenme decirle que en los dos lo que significa es que nosotros hemos sido sepultados con Cristo y que hemos resucitado con Cristo. Amén. Amén. Hemos sido crucificados, sepultados y hemos resucitado con Cristo. Tenemos un mismo bautismo. Hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Un Dios y Padre. No tenemos dos dioses, ni tres, ni cuatro. Tenemos un solo Dios. Amén. Amén. Muchos de nosotros nos relacionamos, como les decía, porque tienen algunas cosas en común. Vamos a la misma escuela, somos hispanohablantes, ¿verdad? Nos gustan algunos programas, conocemos a algunas personas, hacen el mismo oficio, o quizás tenemos el mismo entretenimiento. Aunque tengamos todos estos en común, no llega ni a la altura de uno de los componentes de unidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un Dios, un Padre, una fe, una esperanza, un cuerpo. Todos formamos parte del mismo cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Cristo es la cabeza y nosotros los miembros, unidos unos con otros, formamos la unidad por la que Cristo oró al Padre. Dios nos ha dado un espíritu como sello y garantía de vida eterna y sello de propiedad. ¿Usted sabe lo que el Espíritu Santo? Tenemos el mismo Espíritu Santo diciendo en nosotros, este es mi Hijo. Amén. Este me pertenece a mí. Y Jesucristo quitó de nosotros toda condenación. Amén. Con ese sello. Los que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, dice Romanos 8. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en la carne, sino en el Espíritu. Amén. Porque hay un Espíritu que nos ha sellado para la vida eterna. Un mismo Espíritu. Una esperanza, la esperanza de salvación, redención, santificación, vida, perdón, gracia, comunión. Tenemos una esperanza única. Ningún ser humano fuera de Cristo tiene la esperanza de vida eterna. Lo más que pueden decir es que
van a volverse animales en otra vida. Y sabemos que no es así. Le dicen que si usted balancea su vida con cosas buenas y cosas malas, lo que le llaman el karma, gracias a mi hermana que me lo recordó esta semana, sabiendo nosotros que solamente hay un camino a la salvación, no hay karma. El karma es como una explicación de lo que dice la Escritura, diciendo que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, por un lado. Y por el otro es una negación de que Cristo ha muerto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una negación de lo que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, no hay más camino, no hay más verdad. Y eso de karma también es una negación de esa verdad. Un mismo Señor, somos siervos del mismo amo. Ustedes ven cuando ustedes van a una compañía, en una compañía ustedes tienen un jefe. Hay muchos jefes en las compañías. Gracias a Dios que en esta compañía del cuerpo de Cristo tenemos un solo jefe. Amén. Pero las personas que tienen el mismo jefe se consideran debajo de una unidad o un departamento. Hay una unidad donde todos trabajan a favor de un objetivo que lo traza el manager. Pero aquí el manager nuestro, de todos los cristianos del mundo, es nuestro Señor. Amén. Y tenemos unidad en cuanto a eso, y debemos mantener esa unidad con la humildad, con la mansedumbre, con el soportarnos con paciencia cada uno. Amén. Todo eso es importante. Una fe, como les decía, la misma fe que nos es dada por Dios para creer en el unigénito Hijo de Dios. Unidad de creencia es importante, indispensable para mantener la unidad de la iglesia. Un bautismo, todos somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. Un Dios, no varios, un solo Dios. Toda esta unidad, todo este núcleo, es como si nosotros tuviéramos un DNA. Un mismo DNA. Tenemos los cromosomas iguales. Imagínense, los hijos de Dios tenemos los mismos cromosomas, tenemos las mismas tendencias, si es que estamos en unidad con el Señor. Amén. Tenemos un bautismo, tenemos un Señor, tenemos una fe, tenemos un Dios y Padre de todos, un mismo Padre. Efesios 4:4 dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Se está alargando esto, ¿eh? Falta un tema más. So, be patient. Ténganme paciencia a mí también. Amén. Pero estamos temprano. Gloria a Dios. Parece que ya estuve rápido. Hay diversidad de dones y ministerios, pero el Espíritu de Dios que los da es el mismo. ¿Ustedes ven? Hay diversidad de dones y ministerios, pero el Espíritu de Dios que los da es el mismo. Porque Dios no trabaja dividido, Dios trabaja en unidad. Y todos los dones que nosotros podamos tener, utilizar y poner al servicio de Dios, que son muchos, y ustedes tienen uno que yo no tengo, y son necesarios porque Dios ha utilizado los dedos, los pies, las manos y todas las partes del cuerpo. Cada uno de nosotros tiene algo que puede aportar
a la unidad de ese cuerpo. Amén. Y al buen funcionamiento. Los dones y ministerios son dados por Dios para edificación de la iglesia, unificación y providencia de las necesidades del cuerpo. Como el cuerpo, usted se mete al baño y si el cuerpo no se pone en acción, no sucede nada. Pero viene la mano, la cabeza le dice, mira, vamos a abrir la llave. Y la mano va y abre la llave. Está caliente, hay que ponerla mejor porque la otra parte del cuerpo se va a quemar. Y si está muy fría, la otra parte del cuerpo va a sufrir. Dice, no, pero yo me quedo afuera, la mano dice. Tú me pones así alto. No. La mano trabaja a favor del cuerpo. El dedo trabaja a favor del cuerpo. Todos trabajamos a favor del cuerpo de Cristo en la iglesia. Amén. Eso es algo importante. Que nosotros pensemos en esta metáfora o alegoría del cuerpo siempre que pensemos en el servicio nuestro a la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Hay una gran variedad de dones y ministerios que se ejercen en la iglesia. Hay varias listas y algunos no son tan definidos como tales. Pero todo lo que se hace para ayudar al reino de Dios se puede denominar como don o ministerio. Pero vemos en el versículo 11 4 o 5 ministerios. En el verso 11, ¿ok? Habla aquí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dije 4 o 5 porque algunas personas unen a los últimos dos, pastores y maestros, y han denominado a los pastores como los maestros, o mejor dicho, los que enseñan en la iglesia. Pero vamos a irnos por la parte más separada, que es por los 5 ministerios. Esto no quiere decir que solamente hay 5 ministerios, porque como les dije antes, hay algunos ministerios que no son bien definidos. Amén. También hay diáconos, que son ministerios, ancianos, gloria a Dios, presidentes de grupos, por ejemplo, de caballeros, de jóvenes, de niños, directores de finanzas, directores de limpieza, personas que sirven en la iglesia, la hermana que da el boletín del domingo, otros que reciben a las visitas, otros que hacen una y otra cosa, no están entre esos 5 ministerios, pero son ministerios. Hay personas que tienen el don de recibir a las personas, tienen ese don de conversar, de animar. Son dones que Dios ha dado, que quizás no están en la lista, pero son dones. Personas que tienen carisma. Amén. Nosotros le decimos carisma y se nos hace más fácil en el español. Dice, eso es una persona que tiene carisma. Pero la palabra carisma es la palabra don. ¿Ok? Es un regalo de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Todos estos hermanos, dotados de dones y servidores de la iglesia, tienen una carga de responsabilidad y por tanto son instrumentos de unidad para la iglesia. Todo el que trabaja en la iglesia tiene una carga de responsabilidad. Cuando usted tome alguna responsabilidad en la iglesia, sepa usted que usted es una persona bajo responsabilidad. Amén. Dios nos manda a ahorrarlos y tenerle en alta estima. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero nosotros tenemos que honrar a aquellos que sirven. Amén. Tenerlo en alta estima. No hablar en contra. No criticarlo. No pensar, oh, yo hubiera hecho algo mejor de esta manera. Lo más fácil es usted dar opiniones. Póngase aquí en el servicio y después usted da opiniones. Usted quiere servir y dar opiniones, póngase en el ministerio y de ahí adentro usted da las opiniones. Usted verá que es todo diferente. Los que sirven al Señor sirven por amor, sin interés. Y los que los ven y los critican creen que ellos están ahí porque es un lujo, es un privilegio, es un... No, hermanos. Servimos por amor al Señor, porque hemos entendido el llamado, porque hemos acudido al llamado de ser activos dentro del cuerpo de Cristo. Imagínese una pierna que no quiere caminar y tiene la otra pierna que trabajar doble. ¿Qué le pasa a tu pierna? No, me dijo que no quiere ir conmigo. Pero ¿cómo va a ser? Como quiera va a ir, sí, pero entonces se negó a caminar. No, pero hermano, si no lo hacen como yo digo, pues déjeme afuera. Eso no es parte de la humildad, eso no es parte de la mansedumbre, de soportarnos unos a otros y de buscar la paz. Amén. Yo digo esto no para traer contienda a la mente, sino para llevarlo a un plano práctico, algo que usted se pueda identificar. Nosotros estamos para la unidad, amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios.